¿Qué pasaría si un perro, una simple perrita rescatada, fuera la única esperanza de vida para 3 crías salvajes al borde de la muerte? ¿Hasta dónde puede llegar el instinto cuando se mezcla con la compasión? ¿Y qué ocurre cuando la ciencia, el amor y lo impredecible se cruzan en el camino? Esta no es una historia común. Es una historia de duelo, de un encuentro improbable y de un vínculo que desafió no solo la naturaleza, sino también las reglas humanas. Si crees en el poder de los animales y en el amor que trasciende especies, quédate hasta el final. Si te conmueven historias así, dale like, suscríbete al canal y compártela con quienes aman a los animales. El aire era fresco esa mañana en las colinas de Arizona. A lo lejos, el sol apenas acariciaba las copas de los árboles, bañando el santuario Whispering Pines con una luz suave y dorada. Todo parecía en calma. Todo, excepto 3 diminutos seres que temblaban en una caja de transporte dentro de la sala de cuarentena. Eran tan pequeños que apenas llenaban una mano. 3 crías de lince rojo, con el pelaje aún desordenado, los ojos opacos y los cuerpos delgados marcados por el abandono. Recién rescatados de un intento de tráfico ilegal en una estación de camiones, acababan de perder a su madre, que no sobrevivió a las heridas ni a la deshidratación. Emily Johnson, directora del santuario, se quedó en silencio al verlos por primera vez. Con 58 años y más de 3 décadas dedicadas al rescate de fauna salvaje, había presenciado el dolor muchas veces, pero algo en esos ojos, vacíos, asustados, sin luz, le atravesó el alma. «No tienen más de 4 semanas», murmuró el veterinario, «y no están comiendo. Su estado es muy delicado. Durante las primeras horas intentaron todo: leche maternizada, sondas, calor, contacto suave. Pero los cachorros permanecían inmóviles, retraídos, ignorando incluso el alimento. Uno de ellos convulsionó esa noche. El ambiente se volvió denso. Los voluntarios hablaban en susurros. Y Emily apenas dormía, sentada junto a la incubadora improvisada. Al tercer día, la desesperanza comenzó a ganar terreno. Fue entonces cuando Lacey, su nieta de 22 años, llegó con una taza de café humeante y una idea que, de tan absurda, parecía imposible. ¿Y si probamos con Daisy? Emily levantó la vista. Tenía los ojos rojos, el rostro cansado. La pregunta flotó en el aire. ¿Daisy? ¿La perra? Sí, dijo Lizzie, bajando la voz como si temiera romper algo frágil. Acaba de destetar su camada hace 2 semanas. Aún tiene leche, y el instinto de madre sigue ahí. Emily suspiró. Daisy era una perra mestiza, rescatada en plena tormenta de nieve el invierno anterior. Había llegado al santuario embarazada y desnutrida. Dio a luz a 6 cachorros y los cuidó con una ternura que enterneció a todo el equipo. Todos fueron adoptados. Ella se quedó, acompañando a Emily en sus recorridas, calmando a los animales con su presencia. Pero eso era muy distinto. Estamos hablando de linces salvajes, Lacey. No es lo mismo, lo sé, pero si no hacemos algo pronto, van a morir. Lacey tragó saliva. Tú me enseñaste que, a veces, en rehabilitación hay que hacer lo impensable. Esas palabras golpearon a Emily como un eco lejano. Recordó a su mentor, el Dr. Thompson, decir algo parecido cuando lograron emparejar un halcón huérfano con una pareja sustituta. Tal vez no era tan descabellado después de todo. «Lo haremos», dijo finalmente, «pero con mucho cuidado». Esa tarde prepararon una sala especial, justo al lado del recinto de los linces. Emily se sentó en el suelo con el más pequeño, una hembra con una mancha blanca en la oreja. Lo envolvió en una manta tibia y lo sostuvo contra su pecho. El animal apenas respiraba. Daisy entró despacio, guiada por Lizzie. Sus patas hacían poco ruido sobre el piso y sus ojos marrones brillaban con un destello curioso. «Tranquila, chica», susurró Emily. La perra olfateó el aire. Luego se acercó lentamente al bulto en los brazos de Emily. El pequeño lince siseó débilmente, un sonido más de miedo que de defensa. Emily se tensó, pero lo que ocurrió a continuación, ningún libro de biología lo habría anticipado. Daisy se acostó, emitió un gemido suave, casi maternal, y comenzó a lamer la cabeza del cachorro con movimientos precisos,
instintivos, como si lo reconociera. El lince, contra todo pronóstico, no se apartó. Se acurrucó contra el calor del cuerpo de la perra y cerró los ojos. Por primera vez, parecía tranquilo. Lizzie tenía los ojos vidriosos. «Abuela», susurró sin palabras. Uno a uno trajeron a los otros 2 cachorros. Uno a uno, Daisy los aceptó. Los rodeó con su cuerpo. Los lamió. Los dejó mamar de sus mamas, aunque la leche era poca. Y en menos de una hora, aquella escena imposible se volvió real. Una perra doméstica cuidando a 3 linces salvajes huérfanos, como si fueran suyos. Emily no dijo nada. Solo acarició el lomo de Daisy, con una gratitud que no necesitaba palabras. «Tal vez, solo tal vez», murmuró. «Esto los salve». Habitación olía a toallas limpias, leche tibia y un leve aroma a desinfectante. Pero en medio de ese entorno clínico se respiraba algo más, una expectación contenida, como si todos los presentes supieran que estaban presenciando algo que no se repite. Daisy, la perra rescatada, estaba echada con una calma que no se podía fingir. Su cuerpo, aún joven, pero ya marcado por la maternidad reciente, envolvía a las crías de lince con una naturalidad que desafiaba la lógica. Ninguna orden la guiaba, ninguna promesa la movía. Solo el instinto, o quizás algo más profundo, la mantenía allí, lamiendo con devoción a los pequeños, acurrucándolos contra su costado, tolerando sus movimientos torpes con una paciencia infinita. Los linces, por su parte, parecían rendirse a esa calidez sin comprenderla del todo. Habían nacido en el miedo, privados del vínculo más vital desde el inicio. Pero ahora algo en su memoria ancestral reconocía el latido, el calor, la respiración de un ser que no los rechazaba. Poco a poco, comenzaron a relajarse. Uno de ellos, el más pequeño, se acomodó entre las patas delanteras de Daisy y emitió un sonido casi imperceptible. Un ronroneo débil, pero verdadero. Los días siguientes fueron una coreografía de aprendizaje mutuo. Daisy aprendió a interpretar los movimientos erráticos de las crías felinas. Los linces, a responder a la ternura de una madre que no era de su especie, pero sí de su alma. Cada mañana, Emily se acercaba en silencio al recinto de observación. Apoyaba la frente contra el vidrio y observaba sin intervenir. Anotaba cambios de peso, mejorías en el pelaje, el brillo nuevo en los ojos, pero también observaba algo más intangible, la forma en que los linces buscaban el olor de Daisy antes de dormirse, cómo se agitaban si no la sentían cerca, cómo la calma regresaba apenas ella los tocaba con el hocico. La naturaleza caprichosa e implacable parecía haber hecho una excepción. Al 7º día, el cambio era innegable. Los linces ya no se escondían en los rincones. Comenzaban a explorar el espacio, a tropezar con sus patas aún torpes, a probar juegos tímidos entre ellos. Pero lo hacían siempre bajo la atenta mirada de Daisy, que vigilaba sin invadir, guiando sin imponer. El más audaz, un macho de mirada inquisitiva, fue el primero en intentar trepar una estructura baja de madera. Resbaló 2 veces, y a la tercera, Daisy se acercó, olfateó la tabla, y simplemente se sentó allí, como si su presencia bastara para infundir valor. Minutos después, el lince lo logró, y no hubo aplausos, solo un leve movimiento de cola en la perra, como si reconociera la pequeña victoria. El equipo del santuario empezó a notar patrones. La hembra, a quien llamaron Patch por su mancha blanca, era la más apegada a Daisy, la que dormía sobre su cuello cada noche. El más grande, bautizado Scout, mostraba un espíritu explorador, pero regresaba siempre al abrigo del cuerpo cálido de su madre canina. El tercero, Rascal, era impredecible. Correteaba, mordisqueaba, desaparecía detrás de almohadas y volvía con un maullido corto, buscando el aliento tibio de Daisy como ancla. La convivencia no era perfecta, pero sí asombrosamente armónica. Daisy mostraba una capacidad de adaptación que sorprendía incluso a los expertos. Toleraba arañazos, mordiscos, juegos rudos. Corregía con gruñidos bajos pero nunca agresivos. Cuando uno lloraba, ella era la primera en acercarse. Cuando todos dormían, ella se quedaba despierta un rato más, respirando despacio,
como si supiera que su presencia era la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo era. Aquel refugio de madera, diseñado para emergencias veterinarias, se había transformado en un hogar improbable, en una madriguera donde el instinto, la pérdida y la compasión tejían algo nuevo. Una familia, no en el sentido biológico, pero sí en el más elemental, el del cuidado mutuo, la pertenencia, la seguridad. Emily, al cerrar la libreta de notas una tarde, lo entendió con una certeza que le erizó la piel. No estaba presenciando solo una recuperación. Estaba viendo cómo se formaba una familia donde nunca debió haber existido una. A medida que las semanas avanzaban, la transformación se volvió imposible de ignorar. El pelaje de los linces, antes opaco y desordenado, empezó a volverse denso, suave, con manchas más definidas. Sus ojos dejaron atrás la neblina grisácea de los recién nacidos y adquirieron un tono más claro, alerta. Ganaban peso, coordinación y una energía juguetona que contagiaba a todo el personal del santuario. Pero no era solo su cuerpo lo que cambiaba. Algo más profundo, más silencioso, se asentaba en su comportamiento. Una confianza inesperada. No hacia los humanos, ni siquiera hacia el entorno, sino hacia Daisy. Ella no era solo una fuente de calor ni un recurso nutritivo ocasional. Era su eje. Cuando uno se lastimaba, corría hacia ella. Cuando otro discutía, era Daisy quien intervenía, separándolos con una mirada firme o un suave empujón de hocico. Se movía con la solemnidad de quien sabe que su papel es sagrado. Y los linces, salvajes por naturaleza, respondían con una docilidad desconcertante. No por sumisión, sino por pertenencia. Los especialistas lo notaban con asombro. La perra no solo actuaba como madre, comenzaba a ser vista por los linces como una referencia emocional, como lo sería una figura de su propia especie. Cada comportamiento felino, acechar, esconderse, trepar, era seguido de una vuelta al centro gravitacional de ese universo, el cuerpo cálido y siempre disponible de Daisy. Emily observaba esa evolución con una mezcla de admiración y temor. Sabía que cada día que pasaba reforzaba un vínculo que, más adelante, sería difícil o imposible romper. Y sin embargo, no interfería, porque en el fondo, entendía algo que los manuales de rehabilitación no contemplaban. Lo que un corazón roto necesita para sanar no siempre viene de su misma especie. A veces, viene de donde menos se espera. A veces, lo que salva no es el instinto, sino el amor. El santuario era un lugar de reglas claras. Animales silvestres debían ser rehabilitados con el menor contacto humano posible. Debían aprender a cazar, a defenderse, a ser autosuficientes. Y si no podían, eran trasladados a centros especializados donde se les ofrecía un entorno adecuado. Daisy no encajaba en ese esquema, y sin embargo, se había vuelto indispensable. Cuando los linces cumplieron 8 semanas, comenzaron a recibir una dieta complementaria. Pequeños trozos de carne apropiada para su edad, mezclada con suplementos. Dejaban la leche atrás poco a poco, pero seguían durmiendo acurrucados junto a la perra que los había recibido cuando nadie más pudo. La contradicción era evidente. Estaban aprendiendo a ser linces, sí. Jugaban entre ellos, desarrollaban habilidades de caza, se escondían, acechaban. Pero todo eso ocurría bajo la supervisión de una madre que no rugía ni trepaba a árboles, sino que los cuidaba con lamidos, paciencia y calor. El doctor Rivera, veterinario del santuario, observó a Scout con detenimiento durante una de sus visitas. Su desarrollo físico es excelente, y no hay señales de impronta hacia humanos, lo cual es bueno, comentó. Pero me preocupa su apego a la perra. No podemos olvidar que estos animales necesitan ser liberados, o al menos trasladados. No pueden vivir con un perro. Emily sabía que tenía razón. Había dedicado su vida a esa misión. Pero también sabía que cada animal era único, y que el enfoque correcto no siempre era el más ortodoxo. Aquel dilema, que al principio parecía una posibilidad remota, empezaba a tomar forma como una decisión inevitable. Cuanto más crecía el vínculo entre Daisy y los linces, más complejo se volvía el futuro. No era solo una cuestión de biología, era una cuestión de lealtad, de historia compartida, de una familia que se había formado en la grieta entre el dolor y la esperanza.
Y en ese cruce delicado entre lo salvaje y lo doméstico, Emily se encontraba frente a una pregunta que no tenía respuesta sencilla. ¿Qué significa realmente liberar a alguien? La decisión no se tomó a la ligera. Tras meses de cuidados, observaciones y dudas crecientes, el equipo del santuario supo que había llegado el momento de intentar lo inevitable: separar a los linces de Daisy. La llamada de la Reserva de Vida Silvestre en Colorado fue el punto de inflexión. Tenían espacio, condiciones, un hábitat especializado para linces jóvenes. Mejor aún, estaban dispuestos a recibir a los 3 hermanos juntos. Era una oportunidad ideal, una salida que respetaba su naturaleza salvaje, pero que exigía una ruptura dolorosa. El plan fue meticuloso. Esperaron a la hora del desayuno. Mientras los linces comían, trasladaron a Daisy a la cabaña de Emily, a unos 400 metros del recinto. Era una distancia corta, pero en términos emocionales, era un abismo. Las consecuencias fueron inmediatas. Scout, el más fuerte, comenzó a caminar de un lado al otro, inquieto, olfateando el suelo, las paredes, el aire. Patch se quedó inmóvil frente a la puerta, maullando con una frecuencia aguda, desesperada. Rascal se escondió detrás de una caja de madera y no salió en horas. Rechazaron la comida. Arañaron las puertas. Llamaron sin descanso. Pero lo más desgarrador ocurrió en la cabaña. Daisy, al notar la ausencia de sus crías, comenzó a gemir, luego a rascar la puerta, luego a aullar. No era un sonido de perro común, era un lamento grave, ancestral, un llamado que parecía atravesar el bosque entero. En cuestión de horas, sus patas estaban heridas, sus ojos desorientados, su respiración entrecortada. Lacey fue la primera en ceder. «Esto no está funcionando», dijo con la voz quebrada. Emily la miró sin decir palabra, pero sus ojos, ese azul cansado por los años de rescates, hablaban de una tristeza profunda, la de quien entiende que lo correcto puede doler más que lo equivocado. Esa misma noche, tomaron una decisión. Intentarían un enfoque más gradual. La escena en No fue de una ternura imposible de fingir. Apenas Daisy cruzó el umbral del recinto, los 3 linces corrieron hacia ella como si el mundo volviera a tener sentido. La rodearon, ronronearon, se frotaron contra su lomo. Patch hundió la cabeza bajo su cuello. Scout se tumbó sobre sus patas. Rascal trepó por su espalda como cuando era un bebé. No era emoción, era alivio. Durante las 2 semanas siguientes, el equipo implementó nuevas estrategias. Recintos adyacentes, distancias calculadas, breves, separaciones diarias. Pero el resultado siempre era el mismo. Cada alejamiento generaba ansiedad. Cada reunión, paz. El dilema se volvió insostenible. Entonces, los representantes de la reserva en Colorado llegaron para evaluar la situación. Pasaron un día entero observando. Tomaron notas, grabaron videos, analizaron el comportamiento de los linces y su vínculo con Daisy. Al final, Thomas Wilkins, el jefe de fauna, se reunió con Emily. Su expresión era seria, pero había en sus ojos una chispa de posibilidad. «Tenemos una propuesta», dijo. «Y sé que suena poco ortodoxa, pero queremos llevarnos también a Daisy». Emily se quedó en silencio. Era la última opción que imaginaba, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. En la reserva, Daisy podría vivir con una cuidadora, María, que buscaba un compañero animal. Desde allí, podría mantener contacto supervisado con los linces mientras ellos ganaban independencia. No era una separación, era una transición. La decisión final se tomó entre lágrimas, pero también con esperanza. El día de la partida, el sol apenas asomaba entre las montañas. Emily, Lacey, Daisy y los 3 linces emprendieron el viaje en una camioneta adaptada. Daisy, como siempre, no se alejó de los transportadores. Iba con la mirada firme, como si supiera que su lugar seguía siendo junto a ellos, sin importar el destino. Pasaron varios meses desde la llegada a la reserva en Colorado. Los linces crecían fuertes, exploraban su amplio hábitat, desarrollaban instintos precisos. Aunque aún mantenían contacto con Daisy, empezaban a mostrar independencia. La estrategia estaba funcionando.
Hasta que, una tarde, todo cambió. Scout, el más fuerte, el más inquieto, dejó de comer. Al principio fue sutil. Se apartaba del grupo. Dormía más de lo normal. Luego llegaron los síntomas graves: fiebre, letargo, deshidratación. Un examen reveló una infección bacteriana agresiva. Los antibióticos no hacían efecto. No quería acercarse a nadie. Ni siquiera a María, su cuidadora, diaria. Emily recibió la llamada en el atardecer. Ya jubilada, pero aún profundamente conectada, no dudó. Empacó lo necesario y partió hacia Colorado con Daisy. Cuando llegaron, Scout llevaba 3 días sin comer. Estaba aislado, encogido en un rincón, respirando con dificultad. En sus ojos apenas quedaba el brillo vivaz que alguna vez lo definió. Daisy, aunque mayor, se mantenía alerta. Su hocico ya mostraba canas, pero su andar seguía firme. En cuanto sintió el olor de Scout, gimió suavemente, empujando con el hocico la puerta del área de cuarentena. El equipo accedió. Con precauciones extremas permitieron que Daisy entrara. El efecto fue inmediato. Scout alzó la cabeza. Su mirada, nublada, reconoció algo. Hizo un sonido bajo, mezcla de maullido y bufido. Un sonido antiguo, como el que hacía de cachorro. Daisy se acercó despacio. No intentó forzar el contacto. Solo se sentó junto a él y comenzó a lamerle suavemente el rostro, las orejas, como lo hacía en los primeros días. Minutos. Después, Scout permitió que el veterinario se acercara con un cuenco de caldo con antibióticos. Lo olió. Dudó. Luego lamió una pequeña cantidad. Fue el principio de la recuperación. Durante los días siguientes, Daisy no se separó de él. Dormía a su lado. Lo alentaba con su presencia. Los otros 2 linces, Rascal y Patch, fueron introducidos gradualmente. La escena que formaban, una perra anciana y 3 linces adultos, era tan improbable como hermosa, y sin embargo, completamente natural. Scout mejoró. Volvió a comer con regularidad. Recuperó fuerza, y con el tiempo, regresó al hábitat principal junto a sus hermanos. Ese día, Emily y Lizzie, que había volado hasta allí apenas escuchó la noticia, observaron desde una plataforma elevada. Vieron a los 3 linces rodear a Daisy, frotarse contra su cuerpo, ronronear como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ya no eran cachorros. Eran linces adultos, salvajes, completos. Sin embargo, su vínculo con Daisy seguía vivo, más suave, menos dependiente, pero intacto. A medida que los años pasaron, esa conexión evolucionó. Daisy envejecía con dignidad, visitándolos cada día. Los linces, aunque ya no la necesitaban como madre, la recibían como amiga, como parte esencial de su historia. La reserva publicó un artículo sobre el caso. Fue leído por conservacionistas de todo el mundo. Un ejemplo de cómo la empatía, incluso entre especies, podía ser una herramienta poderosa en la rehabilitación. Emily, ya retirada, compartía la historia en sus charlas. Repetía una frase que se había vuelto su legado. A veces, la medicina más fuerte no está en un frasco, está en un corazón dispuesto. En sus visitas ocasionales a la reserva, Emily siempre se detenía frente al hábitat de los linces. Allí, bajo los árboles, veía a Daisy descansando con la serenidad de quien ha cumplido su misión. Cerca de ella, como siempre, los 3 linces, Patch, Scout y Rascal, reposaban tranquilos. Una familia, en el sentido más puro y profundo de la palabra. Una historia que comenzó con el dolor de la pérdida y terminó con lo impensable, el amor que lo cura todo.